Determina las reacciones en los soportes ABC, así como en las ecuaciones de la pendiente y la curva elástica. Grafique. Y es constante. Solución. El primer paso para desarrollar cualquier tipo de problema de resistencia de materiales es determinar el grado de indeterminación de la viga o del elemento a analizar. ¿Esto cómo se hace? Pues en primer lugar se elabora el diagrama de cuerpo libre de la viga, ¿no? Y se aíslan todas las fuerzas que actúan directamente en ella. Es decir, en el punto A, por ejemplo, existe un apoyo móvil. En el apoyo móvil solamente hay una reacción en el eje Y, ¿no? Ya que en el eje X puede desplazarse libremente. De igual manera, en el punto B es un apoyo móvil. Existe una reacción vertical llamada BY. En el eje X se puede desplazar libremente. Es por eso que no existe ninguna reacción en ese eje. En el punto C, al ser un apoyo fijo, existe una reacción en el eje Y y en el eje X, impidiendo el movimiento en este punto. Adicional a ello existe una fuerza de 12 kips, una carga uniformemente distribuida de 3 kilolibras por pie. Esta carga uniformemente distribuida se representa a través de una fuerza puntual, que es su fuerza resultante. En el caso de una carga distribuida rectangular, sabemos que se ubica su baricentro en el punto medio. Siempre las fuerzas concentradas de las cargas distribuidas están ubicadas en el baricentro de la figura correspondiente. En este caso, esta fuerza P es igual a la carga distribuida 3 kilolibra por pie multiplicada por su longitud, que es 12. Eso nos da 36 kips. Después de hacer esto, conozcamos algo respecto a los grados de indeterminación de las vigas. Se dice que una viga es hiperestática cuando su grado de indeterminación es mayor a 0. Se dice que una viga es isostática cuando su grado de indeterminación es igual a 0. Se dice que una viga es hipostática cuando su grado de indeterminación es menor a 0. Hiperestática significa que no puede desarrollarse simplemente con las tres ecuaciones de la estática. La isostática basta y sobra con las tres ecuaciones de la estática para desarrollar esta viga. Y la hipostática, pues, regularmente es inestable. ¿Y cómo se determina el grado de indeterminación? Pues sencillo. Restamos el número de reacciones que tenga el elemento estructural menos el número de ecuaciones de la estática. En este caso, el número de reacciones en la viga es 4, ¿no? AY, BY, CY y CX. Y el número de ecuaciones de la estática, ¿no? Para vigas o cuerpos bidimensionales, es 3, ¿no? Son los siguientes. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y sumatoria de momentos es igual a 0. Desarrollamos estas ecuaciones con las fuerzas que tenemos actuantes. Sería Cx igual a 0. Fuerzas que van hacia arriba se consideran positivas y fuerzas que van hacia abajo se consideran negativas. Entonces tenemos lo siguiente: AY más BY más CY menos 12 kip, que es la fuerza puntual, menos la fuerza puntual resultante de la carga distribuida, que es 3 por 2 igual a 36, ¿no? Desarrollando esto, nos queda que AY más BY más CY es igual a 48. Para continuar con este método, necesitamos la ecuación del momento en cualquier punto de la viga. Esta fórmula es la siguiente: módulo de elasticidad de la viga multiplicado por su inercia multiplicado por la segunda derivada de la flecha respecto a x al cuadrado es igual al momento en cualquier punto de la viga. Entonces, necesitamos sí o sí el momento. Sabemos que la sumatoria de momentos en un punto interno de la viga es igual a 0, ¿no? Si yo hago un corte aquí, la sumatoria de los momentos en ese punto debe ser igual a 0. Entonces en este punto aparece un momento interno M. Este momento interno está en sentido antihorario, por tanto es positivo. Sabemos que la distancia desde este punto hasta el momento la consideraremos, como siempre,
como es un punto variable desde el punto A hasta el punto de 12 kips, es una distancia variable x. Esta fuerza Y ejerce un momento respecto a este punto en sentido horario negativo, ¿no? Por eso acá le pongo a Y multiplicado por la distancia x. Recordemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Después de analizar el primer tramo, analizamos el segundo tramo. En el segundo tramo, de igual manera hacemos un corte. Habrá un momento interno. Recordemos que no solamente habrá un momento interno, habrá también fuerzas normales y fuerzas cortantes en ese punto. Pero solamente me interesa el momento, ya que estas fuerzas no ejercen momento en este punto, ya que actúan en el punto, ¿no? Ahora, seguimos. Hasta este nuevo tramo habrá una nueva distancia x. Sería momento en este punto antihorario positivo. Esta fuerza Y ejerce un momento negativo, ¿no? Multiplicado por la distancia x. Ahora, esta fuerza de 12 ejerce un momento en sentido antihorario positivo respecto a este punto de corte, ¿no? Multiplicado por la distancia desde la carga hasta el momento. Esta distancia sería igual a x menos la distancia inicial 6, ¿no? Este pedazo sería x menos 6. Entonces el momento sería 12 multiplicado por la distancia hasta el punto del momento x menos 6. Luego de analizar el segundo tramo, analizamos el siguiente tramo. Recordemos que los tramos que cortamos siempre son entre cargas puntuales. Entonces aquí tenemos el siguiente tramo. En este punto la distancia nuevamente desde el inicio hasta este punto va a ser x. Siempre que analicemos un tramo, una nueva distancia x. Recordemos que x varía solamente en el tramo que estamos analizando. Esta fuerza, esta reacción B y E, genera un momento en sentido horario negativo. Por eso que lo consideramos menos BY por su distancia desde este punto hasta el nuevo punto de análisis. Esta distancia sería de igual manera x menos 12. En otras palabras, si nos damos cuenta, sigue un patrón esto. Los puntos que analizamos, la distancia siempre va a ser igual al x, que es el tramo a evaluar, menos la distancia que conocemos hasta el punto o hasta el inicio del tramo que estamos analizando. En este caso la distancia es 12. Anteriormente era 6. No es por eso que aquí es x menos 6 y aquí es x menos 12. Luego, esta fuerza distribuida ejerce también un momento, ¿no? En este punto. Recordemos que es el momento interno. Esta fuerza distribuida, solamente este pedazo, ejerce un momento en ese punto. Entonces yo digo, de igual manera, esta distancia conocemos que es x menos 12, ¿verdad? En este punto, el momento de la fuerza de 3 kips sería igual a... Sabiendo que el momento es igual a fuerza por distancia, yo necesito calcular cuál es esta fuerza concentrada, producto de la carga distribuida. Esto es igual a 3 kip sobre pie multiplicado por la distancia, que sería solamente este pedazo, ¿no? Solo eso es lo que estamos analizando, que sería x menos 12. Ya hallé la carga puntual, ahora me faltaría el momento, multiplico por la distancia. La distancia hasta este punto M sería igual a, desde el punto donde se ejerce esta fuerza puntual resultante hasta este punto M, es la mitad de este x menos 12, ¿no? O sea, x menos 12 medios. Multiplicando estos términos nos quedaría 3 por x menos 12 al cuadrado. Todo esto dividido sobre 2. Es por eso que nos queda ese resultado que está acá, ¿sí? Siempre que tengamos una fuerza distribuida, para que te ahorres este cálculo, hallar su fuerza resultante y después encontrar la distancia, siempre ten presente que es el momento de esta fuerza igual a la carga distribuida multiplicado por la distancia de ese pequeño tramo elevado al cuadrado y dividido entre 2. Una forma abreviada de hacer el paso anterior es lo siguiente, y es muy práctico, yo lo utilizo siempre, es en tener en cuenta la ley de signos. Mira, las fuerzas que van hacia arriba van a generar un momento positivo en la igualdad de la ecuación, y las fuerzas que van hacia abajo van a generar un momento negativo. Voy a explicarte por qué. Mira, si yo despejo el momento en z aquí
sería igual a el resto de los términos que están acá van a pasar al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Y va a quedar de esta manera. Y se cumple lo que te estoy diciendo. AY es una fuerza vertical hacia arriba, genera un momento positivo, por tanto está correcta. La fuerza puntual de 12 kip está hacia abajo, por tanto genera un momento negativo. Solamente hay que preocuparnos en este caso de ver cuál es la distancia que hay desde la fuerza concentrada hasta el punto donde se aplica el momento. Solamente eso. En el primer caso, por ejemplo, que el momento lo cortamos acá, la distancia sería x para y. Para 12 sería la diferencia de x menos 6, que es este espacio que está aquí. Y para BY sería la distancia desde aquí B hasta el punto de aplicación, que sería X menos esto que suma 12. Y en el caso de la fuerza distribuida, como te expliqué, es la carga multiplicado por la distancia del tramo elevado al cuadrado dividido sobre 2. Ahora, ¿por qué se ponen estos como corchetes, pero no son corchetes? En la ecuación. Es la particularidad del método de brackets de Macaulay. Esto nos va a servir más adelante para ahorrarnos muchos pasos. Segundo paso, partimos de la ecuación del momento. EI multiplicado por la segunda derivada de la flecha respecto a x al cuadrado es igual a los momentos de la viga en cualquier tramo. Decimos lo siguiente. Reemplazamos la ecuación del momento, que la tenemos aquí. Acá tenemos la ecuación del momento, la reemplazamos. La integramos una vez, nos quedaría lo siguiente. AY multiplicado por x al cuadrado sobre 2 menos 12 por x menos 6 al cuadrado sobre 2 más BY por x menos 12 al cuadrado sobre 2 menos 3 por x menos 12 al cubo sobre 6, ¿no? Más una constante. Recordemos que estamos integrando indefinidamente, no hay un rango definido. Entonces siempre va a aparecer una constante. Ahora ya integramos una vez esta forma que tenemos aquí de la derivada de la flecha respecto de x, sabemos que es la pendiente en cualquier punto de la flecha. Ahora, desarrollando esto, simplificamos mitad de 12, 6. Sacamos tercia, nos quedaría 2. Resumiendo, nos quedaría AY multiplicado por x al cuadrado sobre 2 menos 6, x menos 6 al cuadrado más BY por x menos 12 al cuadrado sobre 2 menos x menos 12 al cubo sobre 2 más una constante 1. Integramos una vez más y nos quedaría lo siguiente. X al cubo entre 2 por 3 es 6 menos 6 por x menos 6 al cubo entre 3 más BY multiplicado por x menos 12 al cubo entre 6 menos x menos 12 a la cuarta sobre 8, ¿no? 8 es 2 por 4, más la constante multiplicado por una x. Recordemos que cuando integramos un número, siempre nos queda ese número multiplicado por la variable, que en este caso estamos integrando, que es x, más una constante 2.